A continuación, tenemos la siguiente presentación que se titula Rescate y difusión del patrimonio cultural alimentario de la región de Magallanes, la que estará a cargo de doña Andrea Mancilla Barría, nutricionista, magíster en desarrollo curricular y proyectos educativos, profesor asociado de la carrera de nutrición y dietética, línea de investigación, patrón y consumo alimentario. Así que queremos saludar a doña Andrea Mancilla, quien nos acompaña esta tarde para su presentación. Hola, buenas tardes. Ahí parece que ya está compartiendo. Sí, se ve perfectamente. Ya. Bueno, muchas gracias por la invitación también a la dirección de investigación. Este es un tema quizás un poco diferente a lo que van a exponer los otros académicos, pero voy a contar antes de comenzar cómo surge, cómo nace la importancia de este proyecto. Quizás enlazándolo un poco con lo que comentaba la colega Paola Aravena respecto del rol protector de los establecimientos educacionales en la salud nutricional de los estudiantes de la población infantil. Y dentro de ese rol protector hay una arista que es bastante poco utilizada y que es la educación alimentaria y la educación nutricional. Y debido a esto, un grupo de académicos de la Facultad de Ciencias de la Salud, que está compuesto por Paola Aravena, Camilo Avendaño, de la carrera de Nutrición y Dietética, y por Mónica Espíndola y Nicolás Gómez, de la carrera de Fonoaudiología, el año 2019 nos adjudicamos un fondo, que es una iniciativa de carácter cultural del gobierno regional, para trabajar el proyecto denominado Rescate y Difusión del Patrimonio Cultural Alimentario de la región de Magallanes, que es dirigido a escolares de toda la región. Lo primero es nombrar que Chile tiene en general su patrón alimentario compuesto por tres grandes aristas. La primera es la alimentación que nosotros hemos heredado de nuestros pueblos originarios, la alimentación que proviene de las costumbres de la migración, de las diferentes corrientes migratorias que llegaron a nuestro país, y en el caso de la región de Magallanes, esta cultura alimentaria es tal vez diferente a la de otras latitudes de nuestro país, porque además tenemos un componente que tiene que ver con la propia migración nacional. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, a la región de Magallanes llegó un fuerte componente de migrantes provenientes de la isla de Chiloé, lo cual se suma a la migración extranjera proveniente principalmente de países europeos, y en nuestro caso específico nosotros nos dedicamos a estudiar la migración extranjera proveniente desde Croacia. Y además tenemos la alimentación de los pueblos originarios que, como bien se sabe, en nuestra región, hoy en día solo tenemos relatos de los pueblos, de los descendientes que quedan de los pueblos cahuetsca, y a través de ellos nosotros logramos realizar nuestra investigación para nuestro proyecto. Por lo tanto, la cultura alimentaria de la región es esta mixtura de estos tres diferentes pueblos. En el fondo, vamos a crear en Magallanes un propio patrón alimentario con diferentes tipos de preparaciones alimentarias que provienen de estas tres corrientes. Sin embargo, han ido pasando los años y las poblaciones más jóvenes, y sobre todo los niños y los adolescentes, muchas de las costumbres alimentarias que los habitantes más antiguos de la región conocían, hoy en día están siendo olvidadas. Y no es raro que los niños, la población de menor edad en nuestra región desconozca el origen de muchas de las preparaciones, o simplemente nunca hayan consumido algún tipo de alimento, y por supuesto desconozcan también cuáles son los beneficios de esos alimentos para su alimentación. Bueno, este proyecto tiene un alcance regional, ya que pretende alcanzar a los niños que habitan Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams,
quienes cursan el primer ciclo básico son 6.500 escolares, los beneficiarios directos, y los beneficiarios indirectos son 13.000 personas de nuestra región, y el financiamiento tuvo un monto de 6.650.000 pesos para poder desarrollar nuestro proyecto. El objetivo general es preservar y difundir el patrimonio cultural alimentario de la región y difundirlo en las diferentes provincias de la región de Magallanes. Y como objetivos específicos, reconocer y promover el respeto a la diversidad cultural, reconocer y respetar la cultura alimentaria de los pueblos cahuéscar, chilote y croata, y reconocer el patrimonio cultural alimentario como un bien público a través de la difusión en escolares del primer ciclo básico. Este proyecto tuvo distintas etapas. La primera etapa fue la etapa más extensa, que fue la investigación, que en el fondo fue el motor que dio vida a las etapas siguientes. Después vino una etapa de producción del material con el que se va a difundir este patrimonio alimentario, y la última etapa es la etapa de difusión, que es la etapa en la cual nos encontramos actualmente. La etapa de investigación y de producción ya están terminadas, y ahora nos encontramos en la etapa de difusión. La etapa de investigación. La etapa de investigación se basó en una investigación de tipo cualitativa y exploratoria, donde se trabajó con técnicas de producción de información primaria y secundaria. Respecto a la técnica primaria, se trabajó con informantes claves provenientes de las tres tipos de culturas, es decir, de los informantes claves del pueblo croata, informantes claves del pueblo chilote y informantes del pueblo cahuéscar. Los dos primeros son dos grupos que son muy fáciles o mucho más sencillos de conseguir, ya que existen asociaciones deportivas, clubes, hay agrupaciones gastronómicas, conjuntos folclóricos. Entonces están organizados y están en comunidad. Entonces no fue complejo el acceso ni al pueblo croata ni al pueblo chilote. Sin embargo, el pueblo cahuéscar presenta mucha más dificultad, y además también es muy complejo, ya que no cuentan con las personas que hoy en día se declaran de aquella etnia, tampoco manejan tanta información como uno esperaría. Sin embargo, logramos a través de entrevistas semiestructuradas recolectar información, y el objetivo de recolectar información era respecto a cuáles son los productos alimentarios que ellos consideran propios de su cultura y que se han consumido desde que pueblan nuestra región, para así nosotros, a través de un cuento ilustrado que está en la etapa de producción, poder transmitir a esta población escolar del primer ciclo básico aquellas preparaciones que es importante que los estudiantes, los niños conozcan, para que puedan estar informados de su patrón alimentario. Y así fue como nosotros logramos recolectar información de estas tres culturas, seleccionando en la etapa de resultados las preparaciones que iba a contener este cuento ilustrado, que es lo que vamos a encontrar en la próxima etapa, que es la etapa de producción. Respecto a la alimentación del pueblo croata, la cocina croata de los primeros inmigrantes que llegaron a nuestra zona, motivados principalmente por el tema de la explotación del oro en Tierra del Fuego, se caracterizó porque tenía mucha influencia de la cocina mediterránea de países como Grecia, Italia, España, etc. Y aparte del tema de preparaciones más bien saladas, se caracterizaba porque ellos traían preparaciones de tipo repostería o dulces que en nuestra región eran absolutamente desconocidas, y no existía la tradición de consumo de productos de repostería. Entonces nosotros seleccionamos de todas las preparaciones que nos nombraron nuestros informantes claves, 3 preparaciones que no
son tan conocidas para las personas o para los niños o jóvenes, adolescentes, adultos, que no tienen relación directa con el pueblo croata. Y esas preparaciones son el strudel de manzana, los buñuelos o persuratas y las hebsturas. Entonces, estas tres preparaciones están incluidas en el cuento ilustrado para que los niños puedan conocerla, sepan que existen e idealmente también después puedan prepararlas. Entonces, esos son los resultados y los productos incluidos en el cuento ilustrado de la alimentación del pueblo croata. Después tenemos la alimentación del pueblo chilote. Tenemos que resaltar que en la década de 1950 un gran número de inmigrantes de diferentes lugares de la isla de Chiloé llegan a Magallanes, principalmente a trabajar en faenas de esquila, a trabajar en las estancias, en los campos, pero ellos ya llegan también con una alimentación propia, una cultura alimentaria muy rica como es la de Chiloé antes de llegar a Magallanes, y esa cocina se basa en la función de platos propios con la cocina mapuche. Entonces hay una fusión ahí entre cocina española y cocina mapuche, y que después además ha recibido importantes aportes tanto de la cocina chilena como de la cocina argentina. En su dieta diaria, el chilote se caracteriza porque incorpora y sobresale el uso de la papa como uno de los ingredientes principales, y además también se caracterizó por traer a Magallanes variedades de manzanas que eran pequeñas y que se utilizaban para hacer chicha, empanadas y mermeladas. En su dieta diaria, el chilote consumía carnes asadas, tenían la tradición del consumir carne ahumada, cazuelas, puchero, que es otro tipo de sopa que incluye algas, papas, hortalizas y pan con chicharrones. ¿Qué productos ellos asocian también al tema de celebraciones? Está el curando pulmay, el milcao frito, y una actividad que reúne a gran cantidad de gente a través de la comida, que es propio de la cultura del pueblo chilote, y esta actividad se llama reitimiento. El reitimiento es cuando la carne de cerdo es cocida en la manteca del mismo animal, y es toda una tradición, ya que el animal, que es el cerdo, es faenado. Posteriormente de esta cocción se obtiene manteca, se obtienen chicharrones, prietas y queso de cabezas, entre otros productos que sacan de esta tradición y se transforman en toda una fiesta culinaria alrededor de la comida. Nosotros incluimos en nuestro cuento ilustrado el curanto, el pulmay y los milcaos, y el curanto, los milcaos y las prietas. Esos productos aparecen en el cuento ilustrado. Son productos que en Magallanes y sobre todo en algunos sectores poblacionales es muy habitual de observar. Se comercializan incluso en almacenes de algunos sectores típicos de nuestra población, donde hay una gran cantidad de personas que están relacionadas con la isla de Chiloé. Pero hay otros tipos de niños que provienen de otras familias que también desconocen este tipo de alimentos, y por eso consideramos que es importante que todos los niños de la región puedan conocer cuáles son los productos que provienen de la cocina chilota. La alimentación del pueblo cahuéscar fue sin duda uno de los componentes más difíciles de poder trabajar. Rescatamos de la información, sobre todo de las fuentes secundarias de información de lo que la literatura nos ofrece, algunos aspectos claves, como por ejemplo que la lactancia materna era una práctica común en este pueblo y que se prolongaba al menos hasta que el bebé tenía sus dientes y era capaz de comenzar a recibir alimento semisólido, el cual primero era masticado y procesado por la madre y después entregado al menor, pero la lactancia prolongada, que es la que dura más allá de 2 años, también la practicaban y podía durar 3 o 4 hasta que la madre tuviera un nuevo bebé. En su dieta diaria tenemos que recordar que ellos son hombres y mujeres que habitaban los canales, se caracterizaban principalmente por ser recolectores, y el mariscar era la tarea diaria cuando el clima lo permitía. Entonces su alimentación
van a estar, por supuesto, los mariscos que abundaban en las áreas en las cuales ellos se encontraban, como las cholgas, los choros, las almejas, los mauchos locos, los erizos, también consumían centolla, y el pescado, róbalo, pejerrey, congrio, que son pescados propios de los canales de nuestra región, y también, por supuesto, consumían, pero no era uno de sus alimentos de preferencia, las algas, como el cochayuyo y el lute. Su dieta ocasional, que tiene este carácter de ocasional porque se relaciona principalmente con la estacionalidad, tenía que ver con el consumo de aves. Para eso ellos empleaban trampas, y son aves también propias de nuestra región, como el cormorán, el caiquén y los patos. Recogían los huevos, los cuales cocinaban cerca de las brasas para consumirlo como huevo duro. La caza de los mamíferos terrestres era principalmente en la temporada de primavera-verano, cuando el tiempo, las condiciones climáticas lo permitían, y dentro de los mamíferos estaba el huemul, también el guanaco, de los cuales no solo consumían el alimento, sino que además también utilizaban para sus vestimentas. Ocasionalmente ballenas y lobos marinos. Las ballenas, como es un animal de gran tamaño, ellos cuentan los relatos históricos que las enterraban a una profundidad de 1,20 m en el mar para que con el agua marina se pudieran conservar por mayor cantidad de tiempo y así seguir consumiéndola durante el resto del año. Respecto al consumo de productos vegetales, destaca la recolección de bayas durante el verano, como por ejemplo el calafate, la murtilla, algunos hongos, pero que no eran la base de la dieta de estos habitantes de nuestra región. La forma de consumo era cocido directamente a las brasas y tenían escaso consumo de productos crudos, ya que ellos sabían que al consumir un alimento que estaba crudo podían enfermar de algún cuadro diarreico o de alguna otra enfermedad de transmisión alimentaria. Por lo tanto, tenían mucho cuidado en cocinar los alimentos. ¿Cuándo comienza el aumento en la variedad alimentaria? El aumento en la variedad alimentaria va a comenzar una vez que la disponibilidad aumenta, y esa disponibilidad aumenta una vez que tienen contacto en Puerto Edén con los primeros chilotes que llegan hasta esa zona, y también con los primeros chilenos que eran miembros de la Fuerza Aérea de Chile y que llegan y se produce este intercambio alimentario. Entonces llegan y conocen, por ejemplo, el té, el café, el sabor dulce, que no lo conocían, lo desconocen cuando llegan, lo conocían solamente, por ejemplo, en el caso del calafate o de la murtilla, pero el sabor dulce en sí lo conocen cuando llegan los otros pueblos. También se dice que de los chilotes adquieren la costumbre de hacer el secado de la carne, de ahumar la carne y de secarla. Así que esa fue la información que recolectamos del pueblo Cahuéscar. La etapa de producción consistió en nosotros materializar a través de algo físico esta historia de la cultura alimentaria de nuestra región. Y decidimos como grupo de investigadores que lo más apropiado para el primer ciclo básico era elaborar un cuento ilustrado. Esté ilustrado utilizando personajes y con los cuales se puedan identificar los niños, que tengan características propias a cómo son los escolares hoy en día, y además utilizando locaciones que sean propias de la región. Entonces se trata de un cuento ilustrado que tiene alrededor de 40 páginas, 20 páginas por lado y lado, en papel cuché de tamaño carta, y que va a relatar la historia de 3 niños que provienen de 3 culturas distintas. Entonces tenemos acá en la imagen, podemos ver que tenemos una niña que proviene del pueblo, con raíces del pueblo croata, un niño del pueblo chilote y una niña del pueblo Cahuéscar. Se trabajó gracias al aporte muy importante del colega Camilo Aventaño, que trabajó en todo lo que es la ilustración del cuento, el cual fue redactado entre todos los investigadores y fue revisado por académicos del Departamento de Educación
de la Facultad de Humanidades de nuestra universidad, obtuvimos el ISBN y se obtuvieron 6.500 ejemplares que iban a ser repartidos en la etapa de difusión. Entonces, el relato consiste básicamente en que los niños están en su establecimiento educacional y el profesor les entrega un trabajo de investigación en ciencias donde tienen que investigar cuáles son los alimentos propios y preparaciones propias de la región de Magallanes, y en este grupo, en este trío que está conformado por estos 3 niños de cada una de las distintas etnias que componen nuestro patrón alimentario, van donde sus familiares y comienzan este recorrido conociendo preparaciones y las recetas que yo les mencioné anteriormente en la etapa de investigación. Resaltaba yo que las ilustraciones tienen las locaciones propias de nuestra ciudad. Entonces acá vemos que la niña croata va donde su abuela, que vive en el sector del Cerro de la Cruz, por eso en las escaleras. Esta es la imagen del Cerro de la Cruz vista desde el sector bajo. El niño del pueblo Chilote asiste donde sus abuelos, que viven en el sector del barrio 18 de septiembre. Ahí está la plaza que se ubica en la avenida Allende. Y los abuelos han preparado un curanto, un pulmay, para que ellos coman, y ahí comienzan a probar el milcao, que la niña proveniente de otra cultura no lo conocía. Después tenemos el relato de la etnia Cahuéscar, donde la niña Cahuéscar va donde su mamá a preguntar sobre la alimentación, y la madre prefiere que la abuela, que tiene un poco más cercana la tradición, les comente, así que ellos se trasladan hasta la casa de la abuela, y termina el relato cuando los 3 escolares se dan cuenta y exponen a sus compañeros de curso de 4º año básico que las 3 culturas son muy importantes en la historia alimentaria de nuestra región. Y ese es el mensaje final que nosotros queremos entregar a los escolares de la región, que nuestra cultura alimentaria regional es producto de esta mixtura. Después tenemos las etapas de difusión, en la cual yo comentaba que tenemos 6.500 ejemplares para distribuir a las 4 comunas a las 4 ciudades de las distintas provincias de nuestra región. Hemos nosotros elaborado una red social, un Facebook, que se llama Exploradores en Acción, y nosotros esperábamos haberlo concluido el año 2020, pasar por todos los establecimientos educacionales, porque aparte de esto hay un trabajo audiovisual donde el cuento va a ser relatado con audio y video. Y bueno, debido a todo el tema de la pandemia se ha tenido que postergar, y esperamos ya el otro año poder realizar esta difusión, ya sea por vía remota, que es lo más probable que sea. Contamos entonces también con esta red social donde hemos ido subiendo distinta información. Ahí vemos en la imagen a los 3 niños que son los protagonistas de nuestro cuento. Bueno, como conclusiones, consideramos que este proyecto es muy importante para poder recalcar cuáles son las bases del patrón alimentario regional, y desde ahí poder nosotros enfocar distintos tipos de acciones que están enfocadas en la educación alimentaria, que debiese ser constante, principalmente también considerando lo que expuso anteriormente Paola respecto a este rol protector de los establecimientos educacionales, pero debemos partir con un piso, y ese piso, esa base, es que nuestros niños conozcan cuál es la historia alimentaria de su región. También consideramos como conclusión la necesidad y la importancia de incorporar en los planes de estudios de nuestra carrera de nutrición y dietética, en la formación de los futuros profesionales, el tema de identidad alimentaria y de patrón alimentario regional, por lo cual a partir del año 2021 en la asignatura de Introducción en Ciencia de los Alimentos vamos a tener una unidad completa donde vamos a trabajar esta temática, y así, bueno, fomentar la identidad regional en los escolares. Y uno de los mayores desafíos que surgen al nosotros ya haber recorrido el camino con este proyecto es el desafío de poder aumentar el consumo de algunos de estos productos que consumían nuestros antepasados o los primeros habitantes de nuestra región, sobre todo considerando el factor protector que van a tener en nuestra salud. Y dentro de estos productos, las que destacan por su valor y por su aporte nutricional son las algas,
pero esperamos nosotros poder fomentar ese consumo alimentario a través de la innovación alimentaria. Así que tenemos un gran desafío por delante, considerando que la situación nutricional de nuestra región no es de las mejores, pero necesitamos el poder entrar con estos temas desde las primeras etapas, desde la primera infancia, desde el primer ciclo básico. Así que esa sería, bueno, la presentación de hoy. Acá están las referencias con que se trabajó. Y muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, por esta interesante presentación, por este trabajo que están desarrollando. Como temática, o sea, queda claro que uno de los principales, o sea, no solamente un tema de alimentación, sino que también un rescate cultural. ¿Cómo han podido asociar eso con cómo se hizo este trabajo investigativo en el fondo, tanto con la comunidad chilota, con los cahuéscar, con los coratacá? Para los que somos magallánicos, todas estas cosas son como naturales, de los nombres, de las géstulas, estas comunidades chilotas, pero en el fondo, ¿cómo se hizo ese rescate, esa investigación en estos procesos? Sí, mira, puede sonar natural para las personas que somos de cierta edad hacia arriba, pero si tú llevas, por ejemplo, el nombre de algunos de estos alimentos a los niños, a un niño de 7, 8, 9 años, es muy probable que algunos de estos alimentos no los ha probado nunca. Y también hoy en día tenemos que considerar que tenemos muchos niños inmigrantes de otros países que están poblando nuestra región y también niños que provienen de otras ciudades de Chile y también desconocen estos alimentos. Mira, lo que nosotros hicimos fue entrevistar a través de entrevistas semiestructuradas a personas que son informantes claves de esas culturas, de clubes, de asociaciones, y a través de sus relatos en la entrevista semiestructurada fuimos destacando cuáles eran los productos que más se iban repitiendo. O sea, es una triangulación de los datos y así sacamos los productos que son más característicos de la alimentación, que son los que se consumen habitualmente y que además se encuentran disponibles no solo para preparar en casa, sino que también tú los puedes encontrar en el comercio. Pero que la idea era que juntarlos todos y decir, mira, esto que proviene de distintas culturas es nuestro. Los hemos adoptado, es nuestro, es importante que tú los conozcas porque no tenemos que seguir viéndolo como disgregados. Ya lo hemos apropiado, han pasado más de 50 años, 70 años desde que esos productos se comienzan a popularizar en nuestra región y ya son nuestros. Y el objetivo del próximo año, una vez que se puedan difundir estos libros, ¿son colegios municipalizados? No, son todos los establecimientos. No hay distinción por tipo de sostenedor. Esa es la matrícula, son 6.500 porque es la matrícula del año 2019 de los escolares al cual está dirigido y es para los establecimientos de las 4 provincias. Así que ahí están guardados los textos, los cuentos ilustrados para que los podamos entregar cuando la situación sanitaria lo permita. Ya llegará el momento que se puedan entregar a todos los establecimientos educacionales este gran trabajo que es educacional, pero también es cultural, entonces tiene un aporte, creo yo, importante a todo este ámbito, a rescatar distintos aspectos. Queremos agradecer Sí, y lo último... ¿Sí? Lo último, muy breve, como mensaje final muy, muy breve, es que nosotros, aparte del tema cultural y del tema educacional, lo relacionamos también con la parte netamente nutricional, sacando las características alimentarias de cada producto. Eso también se hace en la difusión y decir con los escolares, este alimento tiene un factor protector de la salud, es saludable o no es tan saludable, hay que consumirlo en cantidades más reducidas, etc. Entonces ahí mezclamos todo en beneficio de la salud de los magallánicos. Sí, probablemente nos van a prohibir un poco tanto milcao, por así decirlo. Los magallánicos son bastante fanáticos.
Andrea, te queremos agradecer nuevamente tu participación y la exposición que nos has realizado esta tarde. Muchas gracias.